Al Señor, gloria a Cristo, aleluya. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, aleluya, que hoy nos acompañan. Dios bendiga a cada vecino, amigo que nos escucha. Dios bendiga, aleluya, a cada persona la cual alcanza este sonido. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y qué bueno es para nosotros, aleluya, estar esta noche en este lugar. Qué bueno es para nosotros poder compartir, aleluya, una vez más, la santa y bendita palabra del Señor. Traer, aleluya, el consejo sabio del Dios Todopoderoso. Que la gracia, que la paz, que el amor, que la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Aleluya. ¿Cuántos estamos gozosos? Gócese, amén. Porque bueno es para nosotros que estemos aquí. Aleluya. Bueno es para este barrio, este lugar, que esta palabra, aleluya, se exponga. Que esta palabra, aleluya, sea traída a cada vecino, a cada amigo, a cada hogar, a cada vida. En nosotros hay una necesidad, y la necesidad es conocer a Dios, aprender de Dios. Aleluya. Y el Señor a diario, dice la palabra, a diario, aleluya, renueva sus misericordias, porque Él es paciente para con nosotros, para que procedamos al arrepentimiento. El Señor, aleluya, es aquel el cual, aleluya, tiene paciencia para cada uno de nosotros. No es, aleluya, como decimos por ahí, ¿verdad? A veces, aleluya, decimos dichos como, aleluya, la vida hay que vivirla porque es corta. La vida hay que disfrutarla porque uno no sabe el día que va a morir. Frases como esas a veces salen de nuestras bocas, pero lo cierto es que la vida hay que saberla vivir, hay que saberla, aleluya, llevar. Que el peregrinaje del ser humano sobre esta tierra hay que saberlo caminar, andar, aleluya, para un día poder ver al Señor, poder conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, para poder tener esa oportunidad que tuvo aquel hombre en aquella cruz, aleluya, en el momento en el cual fue crucificado el Maestro, aleluya, de ser salvo. Esa oportunidad, amigo que me escuchas, hoy el Señor la trae a nuestras vidas. Por eso en esta noche queremos compartir con ustedes, aleluya, esta palabra que el Señor nos ha dado para que expongamos, aleluya, prediquemos su perfecta voluntad. Y yo quiero compartir con ustedes en esta noche el consejo de la palabra, aleluya, el cual lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Vamos a leer allí capítulo 3, versículos, aleluya, 20. Vamos a leer hasta el versículo 30. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 20 al 30. Yo leo para ustedes la palabra del Señor con la bendición y dirección del Dios Todopoderoso. Aleluya. Dice la palabra del Señor: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú,
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Vamos a dejarlo hasta allí. Aleluya. Vamos, aleluya, a leer hasta el versículo 28, perdón. Este pasaje es un pasaje muy interesante, es un pasaje el cual, escudriñando y estudiando, aleluya, todo su contexto, el cual encontramos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 32, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 14 al 23, aleluya, estudiándolo allí todo en su esplendor, en su amplitud, todo su, aleluya, todo ese material que hay aquí en este pasaje, encontré muchas cosas interesantes, encontré muchas cosas las cuales, aleluya, son de mucho interés. Me llamó mucho la atención. Ciertamente, aleluya, hay cosas que me traían a la memoria muchas situaciones las cuales estamos viviendo en la actualidad, muchas situaciones las cuales podemos ver, son palpables, aleluya, situaciones las cuales son cotidianas en la vida del cristiano, en la vida del hombre, del ser humano, de aquellos que conocen y los que no conocen a Cristo. Cosas, aleluya, muy interesantes, las cuales el Señor traía a mi vida a través de este pasaje. Podemos ver, aleluya, que la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, llegando, o más bien sirviendo, cumpliendo con el propósito al cual vino a esta tierra, aleluya, de predicar la palabra, de anunciar el evangelio, en esos viajes misioneros extensos, arduos, largos, aleluya, que él hacía junto con aquellos discípulos que le acompañaban. Podemos ver que la palabra nos enseña en el pasaje que acabamos de leer, que al Señor, aleluya, al verlo, dice que se le agolpó una multitud a su alrededor, que cuando aquellas personas de aquel lugar, aleluya, vieron al Señor y a sus discípulos, a él se le agolpó una multitud, se le amotinó mucha gente, muchas personas llegaron, aleluya, al lugar en el cual estaba el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que eran tantas, que era tal la cantidad de personas que llegó, aleluya, a aquel lugar en donde estaba el Señor y sus discípulos. Era tanta la cantidad de gente que ellos, aleluya, al ver la necesidad que había en esa multitud, que había en esa muchedumbre, aleluya, de personas que había allí, la cantidad, aleluya,
de personas que llegaban con tanta necesidad, con tanta hambre y sed de Dios. Aleluya, que dice la palabra que ellos empezaron, aleluya, a atender a aquella multitud y empezaron a orar por los enfermos. Empezaron, aleluya, a libertar a los cautivos. Empezaron, aleluya, a llevar, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, la gracia del Señor a todas esas personas que al Señor Jesús le llevaban enfermos, al Señor Jesús le llevaban endemoniados, al Señor Jesús le llevaban, aleluya, cantidad de peticiones para que el Señor orase por ellas. Y era tanta la cantidad o tanta la necesidad que había en aquel lugar que ni aún tenían tiempo de comer, que ni aún tenían tiempo de beber. Aleluya, porque era tanta la necesidad que ellos se dieron, se entregaron, que ellos, aleluya, se dispusieron, aleluya, a atender la necesidad de todas aquellas personas, de esa multitud que había llegado a él. Amigo, es algo, aleluya, interesante, ¿verdad? Que alguien, aleluya, deje de comer, que alguien deje de beber, aleluya, aun cuando esté muriendo de sed, por atender, aleluya, por ayudar a otra persona, la cual viene a él con una necesidad. Es algo muy interesante. Es algo, aleluya, que muy poco se ve, ¿verdad? Es algo que solo, aleluya, alguien lleno del poder, aleluya, y la gracia del Dios Todopoderoso puede hacer. Es alguien, aleluya, que con el corazón como el de Cristo Jesús, aleluya, solo puede hacer. Es alguien que solo, aleluya, esto solo lo puede hacer alguien, aleluya, que ha conocido el Evangelio de Jesucristo, que ha conocido a Jesucristo. Esto es algo, aleluya, que solo alguien que está lleno del amor de Dios, aleluya, puede hacer. Puede hacer. ¿Y sabes por qué? Porque la maldad se ha multiplicado tanto que el amor se ha enfriado, que el amor se ha apagado. Pero aquí vemos hombres, aleluya, siguiendo el ejemplo del Maestro, siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque el mismo Cristo les estaba dando el ejemplo. El mismo Cristo estaba allí, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, sin comer, sin beber, aun cuando tenía hambre, aun cuando tenía sed. El mismo Cristo estaba allí atendiendo la necesidad de un pueblo necesitado, atendiendo la necesidad de una multitud que se agolpaba, aleluya, con hambre y sed, aleluya, de Dios, con una necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y a eso nos ha traído el Señor en esta noche, a atender la necesidad de un pueblo necesitado, a atender, aleluya, la necesidad de hombres y mujeres necesitadas, aleluya, porque quizás aquí no hay una multitud como la que se agolpó, aleluya, alrededor de Cristo. Pero si algo sé, amigo que me escuchas, es que, aleluya, a cada uno de los cuales llega, a los cuales llega este sonido, aleluya, en su corazón hay una necesidad, en su corazón hay, aleluya, una necesidad, y esa necesidad se llama Jesucristo, y esa necesidad se llama, amigo que me escuchas, aleluya, conocer, aprender, atender, aleluya, al Dios Todopoderoso, porque en Él está el poder, porque en Él hay autoridad para sanar, libertad y perdonar pecados. Y por eso este pueblo en esta noche está aquí, aleluya. Por eso estamos aquí, amigos, porque el Señor nos ha dado, aleluya, ejemplo, porque el Señor nos ha enseñado,
aleluya, nos ha mostrado el camino, lo que debemos hacer. El Señor nos los ha encomendado. Por eso estamos aquí. Y por eso, amigo, aleluya, en esta noche estamos predicando esta palabra, trayendo este mensaje. Y por eso, aleluya, no es casualidad que tú estés escuchando, porque sabes algo, esa necesidad que hay en ti, esa necesidad que en esta noche, aleluya, tienes en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu vida, aleluya, hoy el Señor, aleluya, está dispuesto a atenderla con los brazos abiertos. Hoy ha venido a tu barrio, a tu casa, a tu vida, a tu corazón, para atenderte, para que, aleluya, presentes tu necesidad a Él y Él pueda atenderte. Hermoso, ¿verdad? Tener un Cristo, tener, aleluya, a un Dios con tanto amor para con nosotros, porque, aleluya, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y Él, aleluya, ese amor que derramó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, lo sigue derramando y lo seguirá derramando, aleluya, en cada uno de nosotros, amigo que me escuchas, aleluya. Y la palabra nos enseña que en ese momento, aleluya, en el cual el Señor estaba allí, aleluya, metido de lleno, aleluya, en atender tanta necesidad, en atender a tantas personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, aleluya, que llegaban, bendito sea el nombre del Señor, con una necesidad, aleluya. Dice la palabra que en un momento, aleluya, le traen a un joven, el cual tenía un espíritu, aleluya, mudo, tenía un espíritu sordo. La palabra nos los enseña, bendito sea el nombre del Señor. En Mateo capítulo 12, 22, allí nos habla y nos muestra que al Señor en ese momento, en ese instante, le traen un joven, aleluya, el cual estaba endemoniado. Escucha bien, la palabra lo dice así claro, estaba cautivo. Este joven, aleluya, tenía un espíritu inmundo, el cual era sordo y mudo. Y dice la palabra que el Señor, al ver a aquel joven, aleluya, ora por él, le reprende a aquel espíritu, y dice la palabra que aquel joven empieza a hablar y que aquel joven empieza a escuchar. Fue algo impactante, fue algo tremendo. Era algo impresionante lo que estaba sucediendo en aquel momento. Aleluya, los cautivos estaban siendo libres, los enfermos estaban siendo sanados. Amigo que me escuchas, aleluya, todo lo que estaba pasando en ese momento era algo maravilloso, poderoso. Era algo que venía de Dios. Era algo, aleluya, que ya no se veía en aquel lugar, aleluya, en aquel tiempo. Era algo que ya las personas, aleluya, habían dejado de ver. Era algo que ya casi no sucedía, aleluya, porque no, aleluya, había la fe suficiente. No había, aleluya, la fe. No había la fe. ¿Y sabes por qué no había la fe? ¿Sabes por qué aquel pueblo, aleluya, había apartado su fe de Dios? Porque quizás usted me dirá, bueno, pero si ese pueblo, aleluya, si hay un pueblo que cree más en su Dios, es el pueblo judío. Sí, yo te quiero decir que sí, pero lastimosamente, tristemente, aleluya, tristemente, pasaba algo que al día de hoy sigue pasando, que está pudiendo más la religiosidad, está pudiendo más las creencias en costumbres humanas, en dogmas humanos, aleluya, que se están poniendo por encima de la palabra de Dios, de lo que el Señor enseña, de lo que el Señor nos ha dado. Y lastimosamente, aleluya, los encargados de llevar la palabra,
los encargados de llevar el mensaje en aquel tiempo, los encargados de ministrar la palabra de Dios, de dar a conocer la palabra del Señor, aleluya, se estaban yendo más por las tradiciones, se estaban yendo más, aleluya, por los dogmas y enseñanzas de hombres que por lo que el Señor enseñaba, que por lo que el Señor había dejado, aleluya, en su palabra. Hay que decirlo, pero tristemente es así. Y hoy podemos verlo también, que es así. Hoy la doctrina o el dogma o la enseñanza o la costumbre del hombre es más importante que lo que la palabra dice, que lo que la palabra enseña. Es triste, pero es así. Pero lo cierto es que el Señor nos dejó su palabra y aquí está todo escrito, y ella es más importante que cualquier, aleluya, enseñanza de hombre, que cualquier enseñanza o doctrina humana. Ella está por encima, porque ella es palabra de Dios, porque ella es, aleluya, el consejo de Dios, y porque en ella hay poder, en ella hay autoridad, en ella hay vida, en ella hay salvación. Por eso ella es primero, por eso esta palabra es primero. Y sabes algo, viendo, aleluya, lo que estaba sucediendo en aquella multitud, aleluya, estudiando lo que estaba pasando en los que estaban allí, viendo, observando aquellos acontecimientos, aquellos prodigios, aquellos milagros, aleluya, cómo salía poder de Cristo para sanar, cómo salía poder de Cristo para libertar, aleluya. Podemos ver, aleluya, distintos pensamientos o distintas formas de pensar. Oiga, y me llamaba mucho la atención, como decía al comienzo, aleluya, me asombraba, porque son cosas que hoy podemos ver, son cosas que hoy nosotros, aleluya, aún seguimos viendo, formas de pensar que hoy se siguen dando, maneras de ver las cosas que hoy seguimos, aleluya, viendo. Y yo tomé 4 pensamientos, 4 grupos, aleluya, saqué 4 maneras de pensar de este acontecimiento, de este, aleluya, momento en el cual Cristo estaba en aquel momento, aleluya. Y quiero traerlas en esta noche para poder entender un poco, aleluya, lo que el Señor nos quiere dar. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos distintas maneras de pensar cuando aquella multitud, aleluya, de todo tipo, hombres, mujeres, niños, ancianos, líderes prominentes, aleluya, hombres humildes, bendito sea el nombre del Señor, sin apellidos importantes, que estaban allí, comenzaron a ver todo aquel acontecimiento, aleluya. Salieron los siguientes pensamientos, amigo que me escuchas, los siguientes grupos. Yo los voy a poner como, o los voy, aleluya, a enumerar como grupos, y voy a poner el grupo número 1. El grupo número 1, aleluya, es el grupo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de los que dudaban. Aleluya. El grupo de los que dudaban. Ese es el grupo número 1. El grupo, aleluya, de los que dudaban si aquel hombre era de Dios, si aquel hombre venía del cielo, si aquel hombre llamado Jesús de Nazaret era enviado por Dios. Este grupo, aleluya, lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 23. El mismo pasaje que acabamos de leer, pero narrado ahora por Mateo. Bendito sea el nombre del Señor.
Aleluya. Y voy a leérselos para que usted escuche lo que, bendito sea el nombre del Señor, decía este grupo. Este grupo decía de la siguiente manera. Este grupo decía: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, leí el 22, es el 23, cierto, leí el 23. Leí el 24, perdón, vamos a leer el 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Voy a repetir. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Ellos se preguntaban eso. Ellos se preguntaban: ¿será este el hijo de David? Ellos dudaban. Ellos dudaban de si aquel hombre llamado Jesús, criado por José y María, aleluya, era el Mesías, era el ungido de Dios, era aquel hombre que ellos tanto habían esperado. Ellos se preguntaban: ¿será este el que esperamos? ¿Será este el que ha de venir? Ellos estaban viendo demonios salir de las vidas cautivas. Ellos estaban viendo a los ciegos ver. Ellos estaban viendo a los paralíticos caminar. Ellos estaban viendo a los mudos hablar. Ellos estaban viendo maravillas, prodigios, milagros. Ellos estaban viendo a un hombre que no hacía esto, aleluya, sino por la mano de Dios. Ellos estaban viendo a un hombre el cual, lleno del poder de Dios, aleluya, ministraba a los enfermos, ministraba a los cautivos, ministraba la necesidad, aleluya, que había en el hombre. Ellos estaban viendo todos estos prodigios. Ellos estaban viendo todos estos milagros, todos estos portentos, aleluya. Pero se preguntaban: ¿será este? ¿Será este el que ha de venir? ¿Será este el hijo de David? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero es así. Hoy lo seguimos viendo. Hoy seguimos viendo, aleluya, toda esta situación. Hoy seguimos viendo, aleluya, todo, aleluya, este pensamiento aún en su esplendor. Todavía este grupo de personas que piensan de esta manera, hoy las podemos encontrar. Personas, aleluya, que ven a un hombre libertando a un cautivo. Personas que ven, aleluya, a un hombre orando por un enfermo. Personas que ven, aleluya, a un hombre, bendito sea el nombre del Señor, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya, sirviendo a Cristo, aleluya, llevando la palabra del Señor a los necesitados, a los enfermos, aleluya, a los cautivos. Y todavía se preguntan: ¿este será de Dios? ¿Será que esta es la verdadera fe? ¿Será que este es el verdadero camino? ¿Será que esa congregación en donde están esos hermanitos cantando, adorando, alabando al Señor es de Dios?
Y quizás ven enfermos sanarse. Y quizás, aleluya, llevan una petición para que oren por un enfermo. O alguien les cuenta de que llevó una petición o pidió oración por una necesidad. Y el Señor obró de manera milagrosa en esa vida. Aleluya. Pero ellos se siguen preguntando, ¿será? 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 Y en esta noche yo te quiero preguntar, ¿estás tú en el grupo de los que dudan? ¿Estás tú en el grupo número 1 de los que piensan como aquellos hombres? ¿Será este el hijo de David? De pronto, aleluya, la duda la genera ciertas situaciones que se dieron y que se siguen dando. Ciertas situaciones como la de aquellos líderes de aquel tiempo, aleluya, de Jesús, llamados fariseos, saduceos, los cuales predicaban pero no aplicaban. Obligaban a vivir, pero ellos no vivían. Quizás, aleluya, esa duda está siendo generada por actos que al día de hoy se ven de personas que dicen que son evangélicas, no cristianas, amigo. Porque alguien que da un mal testimonio no es cristiano. Puede ser evangélico, porque el evangelio lo predica cualquiera, pero no cualquiera lo vive. No cualquiera es seguidor de Cristo. No cualquiera, aleluya, es alguien que sigue el ejemplo de Cristo. Porque un cristiano verdadero puede cometer un error, sí, como humanos que somos. Eso puede pasar en tu vida y en mi vida, como humano que soy. Pero una cosa es un error, el cual, como hombre o mujer lleno del Espíritu Santo de Dios, voy a corregir. A ser un hombre que haga algo, aleluya, que sea deplorable, reprochable, vergonzoso, como lo que estamos viendo en los periódicos, como lo que estamos viendo en la televisión, en las noticias, de personas que se hacen llamar evangélicos, aleluya, y están haciendo cosas inmorales, cosas, aleluya, dignas de cadena perpetua. De pronto, ese tipo de actitud, ese tipo de actuaciones están conllevando a muchos a pensar, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues déjame decirte que en esta noche hemos venido a decirte, amigo que me escuchas, aleluya, que si eres de esos que están en el grupo número 1, de los que dudan, yo te quiero decir, aleluya, que hay un Cristo en los cielos, que hay un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, que hay un Dios que es santo, que hay un Cristo, aleluya, que está en esta noche en medio de nosotros, el cual ha enviado a su Espíritu Santo, aleluya, para que traiga, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, su palabra, para que, aleluya, en esta noche convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que en esta noche ponga el querer como el hacer. Y sabes algo, la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. La palabra, aleluya, nos enseña, amigo que me escuchas, que tú conoces a un hombre, a una mujer de Dios, aleluya, por sus frutos, por los hechos, aleluya, que él hace, por la forma, por el estilo de vida que lleva. Porque sabes algo, el cristianismo, aleluya, no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Y ese estilo de vida, aleluya, resplandece, aleluya, marca diferencia en medio de un mundo pecador. Aleluya. Conocemos a un hombre y una mujer de Dios,
a distancia, porque sus frutos lo van a conocer. Por eso te digo, amigo que me escuchas, si eres de los que están en el grupo número 1, de los que dudan, aleluya, no sigas a un hombre, no sigas el mal ejemplo de un hombre, ni permitas que el mal ejemplo de un hombre te aparte de Cristo. Aleluya, cada quien dará cuenta ante el Señor por sus actos, pero aleluya, si Cristo viene y estás apartado de Él, lastimosamente, amigo, te quiero decir que nos quedaríamos si estuviéramos sin Cristo por estar dudando. Aleluya, nos quedaríamos a vivir la grande tribulación que viene para este mundo. Por eso yo he tomado la decisión de seguir este camino. Por eso yo he tomado la decisión de seguir esta palabra, aun cuando se vea tanta cosa en la televisión, tanto mal testimonio, tanta, aleluya, aberración de hombres y mujeres que dicen predicar la palabra de Dios. Yo sirvo a un Cristo vivo, yo sirvo esta palabra, aleluya, porque esta palabra es santa y mi Cristo es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso no te dejes llevar por el mal testimonio, no dejes que eso te traiga duda a tu vida de si sigo o no sigo a ese Cristo. No, mi amigo, a Cristo hay que seguirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y quiero ir al segundo grupo. El segundo grupo, aleluya, es de los que creían que Cristo, o de los que creen que estamos locos, porque creían que Cristo estaba loco. Oiga, y esto me llamaba mucho la atención, porque es algo que se ve, aleluya, muchísimo. Y sabe algo, qué cosa tan tremenda. Pero este pensamiento se ve más en la familia más cercana de un cristiano. Oiga, esto es algo que podemos ver más a menudo en el círculo familiar más cercano de alguien que quiere empezar a seguir a Cristo. La primera frase que sale, o de las primeras frases que sale de la boca del familiar de aquella persona, aleluya, que dice que va a seguir a Cristo, que quiere entregar su vida a Cristo, una de las primeras frases que sale de la boca de esas personas es: y ahora tú te metiste a loco. Ahora sí se volvió loco. Oiga, qué cosa tan tremenda, pero es una realidad. Y se ve mucho, pero se ve más en los círculos, en el círculo más cercano del cristiano. Por lo menos a mí, aleluya, una tía que nunca había conocido, y cuando me vio, yo venía de una campaña que me habían invitado a predicar, y cuando ella me ve vestido como estoy hoy vestido, aleluya, lo primero que me dijo es: ¿y tú por qué estás así? Pero con una cara de sorpresa inmensa, con una cara de asombro. ¿Y tú por qué estás así? Un muchacho tan joven y simpático, vestido así. Oiga, yo creo que yo también me sorprendí cuando escuché aquello. Yo me sorprendí cuando aquella tía mía me habló de esa forma. Yo dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque oiga, yo puedo estar vestido modestamente, humildemente, aleluya, pero creo que mal vestido no estoy, ¿verdad? Creo que mal vestido no estoy. No tengo ropa cara, ropa elegante, pero por lo menos estoy vestido de forma digna, honesta. Y ella se asombró, porque quizás ella me quería ver como un jean pegadito, porque quizás ella me quería ver, qué sé yo, con una camisilla, con mis brazos, qué sé yo, lleno de tatuajes, con aretico en la nariz, en la oreja, en las cejas, qué sé yo. De pronto ella me quería ver así, ¿verdad? Y con una cerveza en la mano, porque lo primero que me brindó fue eso, una cerveza. Porque yo tenía que disfrutar la vida. Oiga,
Si usted supiera que yo escuché el testimonio de un hijo que decía, de una hija, perdón, que decía que su padre le había dicho y su madre le habían dicho, sus padres le habían dicho que ellos preferían verla a ella. Escúcheme bien, ellos preferían verla a ella en un burdel que en una iglesia. Tremendo, ¿verdad? Yo escuché ese testimonio de esa joven, que ella decía que sus padres le decían que preferían verla en un burdel que en una iglesia. Tremendo, ¿verdad? ¿Y sabe algo? Si lo hicieron con Cristo, porque la palabra a mí me enseña que cuando el Señor estaba inmerso allí, ayudándole a toda esa multitud, que cuando el Señor estaba, aleluya, ayudando, atendiendo la necesidad de aquella multitud, la palabra a mí me enseña, aleluya, amigo que me escuchas, que la noticia llegó a los hermanos de Cristo, a los hermanos de Jesús, a los hijos de José y María, porque tuvieron hijos. La palabra así lo registra, aleluya, y llegó a ellos. Y la palabra también me enseña, estudiando la palabra, amigo que me escuchas, que los hermanos o medios hermanos de Cristo, aleluya, solo creyeron en Él después que el Señor resucitó. Después que el Señor resucitó. Antes no habían creído en Él. Y dice la palabra que la noticia llegó a oídos de ellos. Aleluya, y le dijeron, oye, quizás, yo imagino que le llegó la noticia de esta forma, ¿verdad? Oye, mira, tu hermano allá está vuelto loco. Oye, ese hombre allá está, mira, está rodeado. Ese hombre ni siquiera ha comido, ni siquiera, oiga, ni agua ha tomado, porque se la pasa orando a gente que está endemoniada, a gente que está enferma, a gente que va sorda, que va ciega. Ese hombre está vuelto loco allá. Oye, mire, ese hombre, ¿qué le está pasando? De pronto le llegó la noticia de esa manera a mi Señor, a los hermanos de mi Señor Jesucristo. Y ellos salieron, hermano, a rescatar a su hermano. Ellos salieron, aleluya, deprisa a donde estaba el Señor. Porque la palabra me enseña, aleluya, en el pasaje que leímos en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 3, versículo 20. Que los hermanos, dice que los suyos llegaron. Los suyos llegaron. Oiga, para llevárselo a la fuerza, para sacarlo de allí, porque decían que se había vuelto loco. Se había vuelto loco el Señor, porque estaba atendiendo la necesidad de una multitud. Había puesto primero, aleluya, las almas necesitadas antes que el alimento, antes que la sed. Aleluya, Cristo prefirió, aleluya, atender aquella necesidad que había en aquella multitud, pero sus hermanos lastimosamente lo veían como loco. Uno de los evangelistas dice, aleluya, que aleluya, lo tomaban hasta como endemoniado, como alguien endemoniado, y lo querían llevar a la fuerza, lo querían sacar de allí a la fuerza, se lo querían, aleluya, llevar a la fuerza, porque el Señor se había vuelto loco. Este es el segundo grupo, ¿verdad? Los que creen que estamos locos, que ese hombre está loco allí predicando en esa esquina, aleluya, y quizás nadie le presta atención, y quizás la gente, cada quien está atendiendo lo suyo, y quizás, aleluya, él en vez de estar atendiendo su casa, o qué sé yo, haciendo algo, aleluya, estés ahí sin tener, como alguien que no tiene oficio, como alguien que se volvió loco y está hablando ahí. Nos llaman locos. Sí, pero no nos interesa. Solo nos interesa atender tu necesidad. Solo nos interesa atender tu petición. Solo nos interesa orar por los enfermos.
Solo nos interesa orar por los cautivos. Solo nos interesa traer esta palabra para que el evangelio de mi Señor Jesucristo sea, aleluya, conocido. Solo nos interesa traer esta palabra a cada vida, a cada alma que aún no conoce al Señor Jesucristo. Y si por eso me van a llamar locos, pues yo digo, como dijo el apóstol Pablo, aleluya, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya, para aquel que quiera ser salvo. Aleluya. Y si me quieren llamar loco por orar por un enfermo, soy loco. Y si me quieren llamar loco por orar por un, aleluya, cautivo, soy loco. Y si me quieren llamar loco por traer esta palabra, soy loco. Loco por Cristo, loco por la palabra, loco por la salvación, loco para que las almas se salven, loco, aleluya, porque Cristo viene ya. Y nos es necesario atender esta palabra. Nos es necesario, aleluya, conocer esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer grupo, bendito sea el nombre del Señor, yo lo he llamado como el grupo de los que creían que mi Señor estaba endemoniado, que mi Cristo estaba endemoniado. Y es interesante este grupo. Este grupo es interesante. ¿Sabes por qué? Porque los que decían que Cristo estaba endemoniado no solo eran su círculo más cercano, sus hermanos, sino que también eran aquellos que supuestamente eran los más estudiados, eran los más prominentes, eran los que tenían los apellidos más importantes en aquel tiempo. Eran, aleluya, los encargados, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de llevar, guiar al pueblo en aquel tiempo. Tremendo, pero es así. Tremendo, pero es así. Decían que Cristo echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Evangelio de Marcos, capítulo 3, 21. Que Cristo libertaba por Belcebú. Ellos decían que Cristo echaba fuera los demonios por Belcebú. Oiga, tremendo. Tremendo. Que aquellos hombres dijeran que Satanás echaba fuera a Satanás. Tremendo. Tremendo que llamaran endemoniado a un hombre porque libertaba a los cautivos, porque sanaba a los enfermos, porque se despojaba a sí mismo, se daba a sí mismo, aún su vida, aleluya, por los demás, por los débiles, por, aleluya, los necesitados. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. No lo veían como un hombre, aleluya, que venía del cielo, no lo veían como un hombre que venía de Dios, no lo veían como un hombre que echaba fuera los demonios por el poder de Dios, aleluya, por la presencia de Dios, no, por la autoridad que le habían dado del cielo, no, decían que echaba fuera los demonios por Belcebú. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Yo he escuchado a muchos decir, perdón, si de pronto esto le ofende o perdónenme, pero yo he venido es a traer lo que el Señor nos ha dado en esta noche. El Señor me está hablando y quiero que también le hable a usted. Yo he escuchado gente decir que porque nosotros expulsamos los demonios o los echamos fuera, aleluya, es porque los tenemos dentro. Oiga, si le dijera que hasta yo mismo llegué a decir eso antes de conocer a Cristo. Yo veía a los hermanitos orando por aquellas personas cautivas y yo decía, bueno, ¿y ellos por qué lo echan tanto? Lo decía yo, estoy testificando de mí.
Yo decía, bueno, ¿y ellos por qué echan tanto el diablo para afuera? ¿Será que ellos también lo tienen ahí metido? Oiga, yo estaba en este grupo. Yo estaba en este grupo. Yo estaba aquí. Pero al estudiar la palabra del Señor, pero al estudiar el consejo de Dios, al dedicar el tiempo, sacar el tiempo y sentar y leer un poquito la palabra de Dios, me empecé a dar cuenta de que, aleluya, el Señor echaba fuera los demonios y la iglesia de Jesucristo echa fuera los demonios porque el Padre le dio poder y autoridad a Cristo y Cristo le dio poder y autoridad a su iglesia. Aleluya, porque la palabra dice, aleluya, que nos ha dado poder y autoridad de echar fuera demonios, aleluya, de imponer las manos y sanar los enfermos. Cristo nos dio poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Cristo nos dio poder y autoridad, aleluya, dice la palabra del Señor, como iglesia de Jesucristo, amigo que me escuchas. Y así como Cristo libertaba a los cautivos por el poder de Dios, por la autoridad de su palabra, por el poder, aleluya, que el Padre le había dado y la autoridad que el Padre le había dado, hoy la iglesia que sigue a Jesucristo, que sirve a Jesucristo, que vive para Jesucristo, aleluya, que sigue el ejemplo de Jesucristo, esa iglesia echa fuera los demonios en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, amigo que me escuchas. Yo no sé si estás en este grupo o en el del que duda, o en el grupo de los que creen que estamos locos. Yo me identifiqué en este porque me cayó total me cayó antes de Cristo. Inmediatamente me identifiqué y dije, yo estaba aquí en este grupo, yo era de estos, pero mírame, ahora estoy aquí. Ahora me ves aquí trayendo esta palabra, predicando esta palabra, anunciando esta palabra. Aleluya. Siguiendo los pasos de mi Cristo. Siguiendo el consejo de mi Cristo. Lleno del Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Y esta iglesia seguirá adelante. Y esta iglesia seguirá peleando la buena batalla de la fe. Porque la palabra a nosotros nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, sino contra potestades, contra huestes de maldades, contra gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es espiritual. Aleluya. Pero la palabra a mí también me enseña que el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, amigo que me escuchas. Por eso estamos aquí, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque nuestra lucha es espiritual y tenemos poder y autoridad de echar fuera demonios, de libertar a los cautivos, de sanar a los enfermos, porque Cristo nos ha dado ese poder y esa autoridad. Y quiero entrar al cuarto grupo. Quiero entrar, aleluya, al último, cuarto y último grupo. Y es el grupo, bendito sea el nombre del Señor, de los que creían que Cristo era el Hijo de Dios. De los que creían que en aquel hombre, aleluya, había algo distinto, había algo diferente, que aquel hombre no era igual a los otros que habían venido, que aquel hombre, aleluya, era alguien distinto, diferente,
como dice la palabra, aleluya, conocido entre mil. Conocido entre mil. El más hermoso de los hijos de los hombres. Ese era mi Cristo. Y aquellos, al ver todo lo que estaba pasando, al ver todo lo que estaba sucediendo, aleluya, no se quedaban dudando, no se quedaban, aleluya, murmurando, ese está loco. No se quedaban murmurando, aleluya, ese echa a los demonios por Satanás. No, ellos no se quedaban allí. Ellos tomaban su enfermo, ellos tomaban, aleluya, a su familiar. Incluso si ellos mismos estaban enfermos, ellos si tenían una necesidad, aleluya, ellos salían corriendo, aleluya, y se agolpaban, aleluya, y buscaban la forma, la manera, aleluya, de entrar, de llegar, aleluya, a donde estaba Cristo orando, a donde estaba Cristo y sus discípulos ministrando, aleluya, por los enfermos, por los cautivos, por las necesidades, por las peticiones que a Él le traían, aleluya. Esos que creían, amigos que me escuchan, no se quedaron mirando el panorama, no se quedaron observando, aleluya, lo que estaba pasando, grabando, aleluya, lo que estaba sucediendo para después publicarlo en Facebook. No, ellos no se quedaron allí, ellos salieron corriendo, amigos que me escuchan, aleluya, y entraron entre la multitud, aleluya, y abrieron paso, quizás a la fuerza, quizás, aleluya, a la brava, para poder llegar a Cristo, aleluya, y poder ser libre, y poder ser sano, y poder, aleluya, recibir el don de Dios que había llegado al mundo, la gracia del Padre que había llegado al mundo, el favor que el Padre había traído a esta humanidad, aleluya, y eran sanos, y eran libres, y veían la gloria de Dios, y veían el poder de Dios, aleluya, y eran ministrados porque creyeron. Porque creyeron. Porque creyeron en Cristo. Porque creyeron, aleluya, y no vieron al hombre, vieron al Dios que estaba con ese hombre. No vieron a aquellos 12 discípulos, vieron al Dios que estaba con aquellos 12 discípulos. Vieron, aleluya, al Dios que había enviado a aquel hombre. Y ellos no se preguntaban, ¿será este el hijo de David? Ellos creían que él era el hijo de David, el Salvador que había venido a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Ese Cristo que había venido, aleluya, a poner el fundamento para ese edificio, aleluya, hoy llamado iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ese edificio que al día de hoy se sigue construyendo, aleluya, se sigue, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, levantando, aleluya, y quizás hoy se añadirán muchos bloques a esa construcción, aleluya. Y déjame decirte que ese granito de arena, que ese bloque eres tú, amigo que me escucha, para que ese edificio se siga, aleluya, levantando hasta que Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso en esta noche estamos aquí. Por eso en esta noche hemos venido a traerte esta palabra. Porque todavía el Señor hace milagros. Porque todavía el Señor salva. Porque Cristo era el mismo ayer, hoy y siempre. Porque, aleluya, hoy podemos ver la gloria de Dios. Y el hombre no puede apartarme del camino de la fe. El hombre no puede alejarme del evangelio de Jesucristo. El mal testimonio no puede apartarme, aleluya, de la salvación. Amigo que me escuchas, no te quedes con lo que hacen los malos. No te quedes con lo que hacen los, aleluya, vamos a llamarlo apóstatas para darle un nombre bonito y no hablar mal en esta noche.
No te quedes con eso, con lo que, aleluya, el hombre hace de robar, porque roban mucho.